Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ya estamos aquí para esta noche hablar de insolvencia con nuestra invitada Has Reyes y bueno, queriendo que por supuesto en esta noche todos tengamos una noche bonita, una noche tranquila y por supuesto a través de esta comunicación y de este live tener la posibilidad bonita de no solo aprender acerca de insolvencia y el testimonio de Has que tengo la certeza nos va a traer grandes enseñanzas, sino también por supuesto que esa serenidad que nos brinda el no tener alguna deuda, algún compromiso como esto, pues que a través de esta comunicación, de este compartir que vamos a tener con Has, pues podamos suplir dudas, inquietudes y que por supuesto podamos escribir a este escenario de este live para poder tener algunas respuestas frente precisamente a estas inquietudes que podamos llegar a tener. Estamos aquí saludando a todas las personas que se empiezan a conectar en este momento. Muchísimas gracias por siempre estar aquí, tan presentes, tan cercanos. Y bueno, por supuesto, deseando que sea una noche donde podamos aprender, compartir y por supuesto disfrutar de esta charla, de esta comunicación con nuestra querida Has Reyes. Bueno, saludamos a todos a quienes están aquí uniéndose a este live. Gracias, en verdad, por siempre acercarse y cumplir a esta cita que realmente es tan especial. Bueno, aquí ya Has para que nos cuente y tengamos una conversación muy tranquila, pero también una conversación llena de sabiduría para que esta noche podamos tener grandes aprendizajes. Les saluda Pedro Gacharnal desde aquí, desde Avanzar. Entonces, bueno, ya hemos generado este contacto con nuestra querida Has. Has, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Has, toma agüita, muy bien. Bien, Hola, ¿qué tal? Qué ¿cómo bueno estás? saludarte. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien, muchas gracias. Juanpa, gracias por unirte. Carlos Bernal, qué chévere. Fernando, un saludo muy especial. Y por supuesto para todos quienes a través de este escenario se empiezan a conectar, para que un día como hoy, esta noche, Has, vamos a tener la oportunidad bonita. Yo Sí. pienso que sobre todo, además de enseñar acerca de insolvencia y de que tengamos más conocimientos, pienso que también es el hecho de tener serenidad, ¿no? Porque es que definitivamente las deudas nos quitan la paz. Entonces, creo que a través de este live, de este encuentro, vamos a tener esa posibilidad de aprender tantas cosas, de poder tener esas asesorías que, por supuesto, tanto en el perfil de Avanzar como en el perfil de Has, podemos tener eh, esa comunicación para que podamos escribirnos y poderlos contactar y que tengamos, por supuesto, la posibilidad de tener esa asesoría. Hans, buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Hans? ¿Me escuchas? Bueno, Hans se ha quedado congelada. Vamos a ver qué pasa, cómo podemos organizar. Igual aquí seguimos saludando a Mafe Romero, por ejemplo, que se conecta en este momento a este live, a Laura Camila también que se ha conectado, a Karen Castro, feliz de saludarte también, a Lucy Sandoval, muchas gracias por estar también en esta noche y unirte a este live, a John Escobar, buenas noches, y bueno, aquí vamos a ver si saludamos o enviamos nuevamente a Hans, que se ha quedado congelada, pero ya volvemos nuevamente a estar en contacto y por supuesto a invitarle a este compartir. Bueno, aquí ya nos estamos uniendo nuevamente. Aló, aló, Hola, hola. ¿me escuchas? Claro, en este momento te escucho, pero no te veo. Igual estamos aquí en un vivo y en directo, entonces este tipo de cosas pasa, Creo pero es que tengo maravilloso. un internet. Hola, hola, ¿cómo vas? Ya nos escuchamos, ¿cómo Aló, estás? aló, ¿me escuchas bien? Ahora sí te escucho, pero por momento te Ok, me quedas creo que fue congelada. un problema técnico.
Sí, creo Vale, que vale. tengo un problema acá de conexión, no sé, raro. Bueno, vale, mi querida Has, pues gracias, gracias por estar aquí, gracias por aceptar esta invitación y bueno, deseando que tengamos una hora de una charla muy cercana, muy amena y bueno, por favor, preséntate, por favor, quién eres para que todas las personas que están conectadas aquí pues puedan saber de ti. Listo. Bueno, muchas gracias a ti por permitirme participar en este live. Qué rico. Se siente uno agradable. Me acuerdo mucho de ti, no viene a la conversación, pero no sé por qué de un meneíto, dos meneitos. Me acuerdo mucho de ti de eso. Pues ya tenemos una historia ahí. Mi nombre es Has Reyes, soy asesora especializada en insolvencia. Llevo trabajando con la compañía aproximadamente 3 años y medio, más o menos. Más o menos. 3 años. Perfecto. Bueno, yo quisiera saber cuál fue tu situación financiera cuando te conectaste con Avanzar. Cuéntame de eso, por favor. Bueno, es que eso viene de tiempo atrás. Imagínate que diosidades, casualidades, no sé cómo le llames tú. ¿Qué pasó? Cuando yo yo caí en quiebra no hace recientemente, yo caí en quiebra más o menos en el 2010, 2011 y yo perdí todo. O sea, yo vengo de una familia humilde, que realmente mi familia es muy humilde, pero pues a mí me enseñaron a trabajar y pues la educación tradicional, trabaje mi hija, mi papito que lo amo con todo el corazón, trabaje mi hija y consiga sus cositas. Y efectivamente yo conseguí mis cositas, Pedro, yo tenía mi casa, tenía mi apartamento, tenía mi finca, tenía carro, tenía empresa, o sea, yo ya estaba volando. Me O sea, casé, fuiste muy hice malas juiciosa con todo inversiones. este tema. Sí, adicional, tenía mi chiquitín y pues tenía un motor que en este momento mi chiquitín tiene 27, entonces el mayorcito. Pero igual va a Entonces yo tenía mi seguir motor siendo y tu trabajaba. chiquitín toda la vida. Sí, lo que pasa es que tengo otro de 8. Ok, Ok, hay algo entonces, real. pero igual, mi chiquitín es el de 27. Ajá, siempre lo mando. Entonces, ¿qué pasó? Yo tenía mis cosas y estaba realmente, económicamente, estaba muy bien. Empecé a tener la empresa y ¿qué pasó con la empresa? Pues una empresa necesita inversión, empecé a hacer malas negociaciones, crear empresa no es sencillo y mantenerla menos, o que sea en el tiempo es menos. Entonces empecé a hacer malas negociaciones, empecé a hacer unas importaciones, necesitaba dinero, métale a la empresa, empecé a vender mis cosas, y no contenta con vender mi patrimonio que tanto esfuerzo me había costado, y sobre todo tiempo, porque no le dediqué tiempo a mi hijo, o sea, si uno trabaja o tiene hijos, entonces, o tiene tiempo con los hijos. Entonces, ¿qué pasó? Aunque ahorita no, ahorita te cuento. Entonces, ¿qué pasó? Yo caí en quiebra, porque llegó un momento en que yo ya no tenía capacidad económica, ya no tenía bienes, ya no me prestaban y ya tenía una deuda de 360 millones con las entidades financieras. Imagínate tú eso. Y perdí todo. Eso fue como en ese año, 2010, 2011. Y yo fui, o sea, Pedro, yo fui a las entidades financieras y yo les decía, oiga, venga, O sea, ¿de qué ¿puedo manera hablar de de pronto me nombres? pueden ayudar? O, es decir, Claro. ¿Puedo vamos hablar un aquí poco, nombres o...? vamos un poco más a lo que decían al comienzo. O sea, empieza a ver la preocupación, entra el estrés, entra todos los momentos de tensión y muy seguramente ahí también es cuando hay momentos donde tú dices, bueno, no le brindé tiempo a mi hijo, pasa esto con la empresa y vengo a pedir una ayuda, una colaboración y ahí cuál era la respuesta. Pues mírate lo curioso, nosotros importábamos toalleros pues, para Corona, teníamos negociaciones grandes con Corona, o sea, la empresa estaba bien montadita. Mi hijo tenía 15 años, estaba saliendo del colegio. Entonces, sí, sí es un choque tenaz, sí es un choque tenaz porque tú traes un estilo de vida y tienes una educación y es un choque tenaz. Y más choque cuando tú vas a las entidades financieras y yo les decía, deme trabajo, yo le quiero pagar, pero no me llamen, no me acosen de esa manera, porque es que las llamadas que me hacían eran terroríficas. O sea, era una manera en que yo no, o sea, no sabía cómo se... Me decía, pero es que usted es licenciada porque no trabaja y paga, pues porque no tenía trabajo, sencillamente, ¿sí me explico? Entonces me decían cosas de eso, entonces ¿para qué pidió prestado? Bueno, una cantidad de barbaridades ahí que emocionalmente te afectan mucho, Pedro, emocionalmente te afectan mucho, emocional y familiarmente. Digamos que me divorcié, fue una época dura, o sea, me cayó todo encima, la parte emocional estaba totalmente deshecha, verme mi hijo que llegara a mi habitación, verme llorar,
voy a llorar, verme llorar y todo eso, pues es una situación muy difícil. Un adolescente de 15 años, por Dios, en el colegio terminando colegio, y que no le has dedicado tu tiempo, que definitivamente no le has dedicado tu tiempo por algo que no existe, que se esfumó. Esa parte es muy dura. Y tú llegarás a las entidades financieras a decirle, oiga, venga, dime trabajo porque no tengo cómo más pagar, no tengo patrimonio, ya todo lo perdí. ¿Adivina cuáles eran las respuestas? Por No, favor. eso fue... O sea, compárteme un par de respuestas porque sé que muchas de las personas que están aquí viéndonos, que muy seguramente han tenido una deuda, Mira, digamos que dos cosas me parece importante. Uno, de pronto saber que es quizá un discurso repetido de una entidad financiera, de pronto generando presión y no buscando de qué manera podemos conciliar y encontrar una respuesta y una manera de solucionar conjuntamente pues el problema de la deuda. Y dos, pues también, ¿qué manejo tú hiciste? Porque pues finalmente ese grado de tensión y estrés es tan fuerte, pero tú ¿cómo pudiste manejar eso? Finalmente era algo que te agobiaba cada vez más y no sabías cómo manejar. No sé, cuéntanos acerca de ello. es duro y tú no tienes herramientas. Lamentablemente no las tienes. En Colombia no nos enseñan inteligencia financiera, o sea, no, ¿ok? Te enseñan historia, geografía, historia que ni siquiera es de Colombia. Entonces eso no tiene nada que, ni siquiera es culpa de nosotros, sin excusar, ¿ok? Pero es que no la hay. ¿Qué pasó? Pues una de las respuestas era, por ejemplo, no, pues pagué cuotas de 2 millones de pesos. Estaba hablando del 2010, 2011, donde va a tener uno sin trabajo cuotas de 2 millones de pesos. No tenía para pagarle el arriendo del colegio al hijo. ¿De dónde va a sacar cuotas para 2 millones de pesos? Ah, pero pagarlas en 48 meses, eso es lo que le da. Ese tipo de cosas que respuesta, por Dios. Ah, no, nosotros no somos bolsa de empleo, usted no puede trabajar con nosotros tampoco. Es una cantidad de barbaridades que en ese momento de desesperación y agobio, uno se deja porque uno está débil, o sea, uno es vulnerable en esos momentos. ¿Sí me explico? Uno es muy vulnerable, pues, y eso la sociedad ni las entidades financieras no le importa. Ya. A ellos no les importa, a ellos les importa recuperar su dinero, eso lo sabemos todos. Entonces, yo acudí, en esa época yo acudí a la Defensoría del Pueblo a buscar una insolvencia. Yo fui, y me dijeron, no, pero es que usted no aplica. Y yo dije, ¿por qué no aplico si yo tengo deudas? Porque usted es persona natural. Y en esa época solamente existía la 1116, que era para persona natural no comercial. O sea, Perdón, para personas te comerciantes y empresas. pregunto, Hans, ¿tú ya conocías del tema de la insolvencia? ¿Por qué lo conocías? ¿Por Pues no sé, por cosas de la empresa, creo que la contadora, cuando yo estaba en la empresa, ya nos comentó sobre esa ley. Pero pues obviamente era para empresa, pero es que las deudas estaban a nombre mío porque yo era la que tenía la capacidad económica. No había tal cual, o sea, lo que se debía a la empresa era muy poquito. Yo era la que tenía siempre el perfil económico, el score y todo para endeudarme. Todas las deudas estaban era a nombre personal. ya? No me sirvió la 1116. Y pues, ay, ¿tú qué haces? Yo no podía tener trabajo porque me embargaban mi sueldo. Entonces yo decía, ¿yo para qué voy a trabajar para las entidades? Pues era una cosa absurda. No, Entonces muy tampoco tenía fuerte. trabajo, tampoco tenía ingresos, era fuertísimo. O sea, súper fuerte emocionalmente, muy fuerte. Y así duré varios años. Llegó mi chiquitín número 2. Entonces ahí se hizo una jugada y medio, medio no tan legal, por así decírtelo, con mi hijo mayor. Entonces mi hijo mayor le tocó demandarme a mí para que no me embargaran a mí, por ejemplo, mi salario. Esa fue una jugada, por ejemplo, que nosotros tuvimos que hacer porque no había manera. O sea, me embargaban y me embargaban. Lo poquito, ya te estoy hablando que yo empecé a ganar 2,5 millones. Claro, Eso me lo iban a y quitar. finalmente es que tú como mamá, pues lo que necesitabas era que por lo menos hubiese alimento en casa, una estabilidad, un techo donde quedarte y pues finalmente la entidad financiera, pues eso, finalmente su problema personal es su problema, pero nosotros sencillamente necesitamos recuperar pues el dinero que de una u otra manera hemos tenido la posibilidad de prestarte. Yo quería Sí, le alcance preguntarte, para subir un vital. Uh-huh. mi querida Has, quería preguntarte a ti qué te llevó a buscar una solución de insolvencia con Avanzar. ¿Cuándo diste ese paso? ¿Cuándo llegó ese Ok. otro momento? Porque pues digamos que hasta donde nos cuentas como testimonio y te lo agradecemos, pues precisamente no había mucha luz en el entorno, sino al contrario, era una presión que venía, una presión mayor y una inestabilidad emocional, también algo muy fuerte en ese arraigo de mamá por tener equilibrio y bueno, ya tenías
un segundo hijo, pues digamos que por supuesto queremos buscar más la estabilidad precisamente para nuestra familia. ¿Cómo fue ese momento, esa conexión con avanzar y poder llevar a cabo pues la dinámica o el trámite de la insolvencia, ese proceso? Ok, yo empecé a trabajar en una zona franca, como directora en un depósito aduanero, y me quedaba tiempo libre. Entonces, yo empecé a buscar ingresos porque yo sí necesitaba ingresos y necesitaba revisar. Pues todos queremos avanzar, la verdad, así es. Y avanzar. Entonces, ¿qué pasó? Yo busqué opciones y una me llegó a mí, mira cómo si fueron las cosas, a mí me llegaron fue la oferta de reducciones de créditos hipotecarios. Pero no, Gas, tú puedes hacer esto de reducciones y efectivamente yo empecé a hacer reducciones. Entonces yo trabajaba ya, en esa época se utilizaba Skype, no había Instagram, era Skype. Entonces yo me senté en mi oficina, tenía el tiempo y yo trabajaba por Skype y yo vendía mis reducciones de crédito hipotecarios. Una compañera que quiero mucho, Andrea Tauta, ya me dijo, Benjas, en Avanzar están haciendo esto, van a entrar una capacitación por medio de ley de insolvencia. Y yo dije, pues ley de insolvencia, pues sí, yo asesoro a empresas. Mira, te juro que yo no tenía ni idea que existía la insolvencia para personas naturales no comerciantes, porque yo me había quedado con La el que yo no podía información hacer, que te porque era habían solo para dado empresas. Claro, anteriormente, yo, sí. yo venía ciega totalmente de pelota, no, perdón, por lo de, no volví a averiguar ni nada, entonces Ah, ahí me quedé. pregunta, ¿cuánto tiempo pasó desde esa primera información que tú tenías a este momento? ¿Cuántos años pasaron? Porque fueron años. 7, 7, 8 años, O sea, tú 8 seguías años, castigando esos 7 años con la presión todavía de la deuda y de todo lo que te había total. pasado con tu quiebra financiera. Pero es que, Pedro, ni siquiera era la deuda, era que yo no podía tener, a mí no me arrendaban un apartamento, o sea, porque yo estaba reportada, a mí no me fiaban un tinto, yo no podía tener línea de celular, no podía tener nada. Entonces, busca tú arrendamiento con 2 niños, bueno, el chiquito, el grande ya armió, se fue, ya estaba en otro lado, Ok. muy juicioso mi chiquitín, pero yo tenía el otro. Entonces, ¿a ti quién te arrenda con reportes negativos? ¿Quién te arrenda ahorita si no es por inmobiliaria? No podía tener celular, no podía tener nada. Y si entraba a trabajar, pues me mataba. Entonces, Claro, la situación era muy, muy desesperante. Hasta pues, que hicimos esta jugada con Juan. ¿Qué pasó? Cuando Andrea Tauto me dijo, yo le dije, pero yo te juro que venía segura que yo era ley de insolvencia para empresas. O sea, yo venía, cuando me dicen, no, es que existe la ley para personas, yo, ¿cómo así? ¿Qué es esto así? Y ahí empecé, pues yo empecé de una vez, empecé a capacitarme, eso empezó con la pandemia, entonces fue muy chévere, porque yo no tenía nada más que hacer, o sea, literal era en mi casa estudiando, y ok, aprendimos montones, y ahí aprendí de la insolvencia, y hágale, esto también es para mí, perfecto. me acogí. Voy precisamente a eso, mi querida Hans, porque, es decir, digamos que inicialmente tú ibas como a una asesoría para, bueno, tener más conocimiento y muy seguramente tener una segunda línea de acción de ingresos y resultó siendo que fue un regalo para ti, o sea, una sorpresa, pero finalmente un regalo para ti. Y bueno, ¿cómo fue el poder ya tomar acción y empezar a manejar para ti ese proceso de insolvencia? No, mira, esto es un antes y un después de la insolvencia. Esto realmente, como le suena cliché, pero sí es una segunda oportunidad. O sea, cuando tú tienes esto, lo que tú hablabas al inicio, Pedro, es paz, es paz. Yo duré 7 años, 8 años, y si te digo más, porque las deudas obviamente venían desde el anterior, no fue que, ay, llegó en este momento y, ay, caí en quiebra. No, eso es un hilo, o sea, Claro, eso es sí, una esferita que va así pasando. Y esos momentos son angustiosos, exactamente. Entonces yo venía de mucho tiempo de angustia y demás. Años de angustia, porque yo no encontraba solución, o sea, sencillamente no encontraba solución. Sobrevivía, ¿ok? Sobrevivía, porque yo conseguía, pero sobrevivía. Cuando llegó este proceso, no, eso es un antes y un después. Lo triste de esto, ¿sabes qué es? Por ejemplo, que no creemos en el proceso. Las mujeres, sobre todo en este momento, hay un tema que es de machismo, idealmente sí, somos un país machista, no hay nada que hacer. Y he conocido lamentablemente muchas mujeres que se han dejado coaccionar, porque nosotras somos tiernas, somos maleables y manipulables. Entonces, ¿qué pasa? He conocido mucho, no estoy diciendo que sea mi caso del todo, pero sí he conocido muchas mujeres que, ay mamá, usted tiene buena vida crediticia,
hágame el crédito. Ay, esposito, usted tiene buena vida crediticia, hágame el crédito. ¿Ok? El hijo, la hija, todo eso funciona mucho y lo he visto mucho. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona no sabe realmente lo que está haciendo. ¿Ok? Porque no lo sabe, confía en sus hijos, en su ser querido y entra en este tipo de angustias. Y esa angustia, cuando no encuentra la solución y eso, yo lo viví, eso no tiene nombre. Eso no tiene nombre, Pedro. Y son años de angustia. ¿Qué pasa? Cuando tú pospones una decisión de esto, porque tú no la conoces, en nuestro caso no era porque no quisiera, sino porque no la conocía, esa angustia perdura y perdura y perdura y perdura. Si tú no tomas una solución y haces un algo ya, esa paz no te va a venir a ti. Esa paz no viene a ti. ¿Cuándo tú tienes esa paz? Cuando tú tomas acción y dices, voy a hacer esto, y cambias totalmente el camino. Un pasito, cambias el camino. Ahí yo conocí la paz. Cuando yo acudí al proceso, cuando yo me insolventé, no, eso no tiene precio, Pedro, en serio que fue un antes y después de la insolvencia. Que no te llamen, que no te molesten, que sabes que tú puedes trabajar y ganar dinero y no te van a embargar los salarios, que tus hijos están bien, o sea, eso no tiene precio. Por supuesto. Hans, y para las personas que no saben del proceso de insolvencia, que no saben, digamos que están actualmente que están en esa situación por la que tú pasaste, ¿cuál es la manera? ¿Con quién se contactan? ¿Cuál es como el paso a paso? Porque pues muchas personas dirán, hasta ahora escucho la palabra insolvencia, insolventar. Entonces, ¿cuál es ese paso a paso que una persona que ahorita esté conectada aquí a este live pueda decir, bueno, sé que lo primero que tengo que hacer es contactar, llamar, revisar, no sé, mis deudas, hacer un listado, bueno, qué sé yo. Por favor, ayúdanos y ayúdame, por favor, a comprender aún más este proceso. Chévere, chévere. Yo creo que todos los que estamos pasando por este proceso es decir, quiero hacerlo. O sea, no quiero seguir con deudas, quiero tomar acción y tomar una acción real. O sea, no son pañitos de agua tibia, es algo que me va a solucionar mi vida de acá en adelante. Pueden escribir a las redes de Avanzar Soluciones Financieras, ahí en el Insta, pueden dejar su contacto, su nombre, quiero una asesoría en insolvencia y con mucho gusto nosotros los contactamos. O en mi Insta también pueden dejar el nombre, quiero que me contactes, me dejan su número y nosotros los contactamos. Y es lo importante. Algo muy importante que acabas tú de decir, Pedro, es que la gente no conoce este proceso, ¿ok? Y nosotros les estamos dando la oportunidad muy bonita desde Avanzar, es que la conozcan sin costo, porque nosotros hacemos unas asesorías muy bonitas, nosotros todos los asesores tenemos algo que se llama calidad y don de gente, porque la gran mayoría hemos pasado por esto y entendemos la situación de esas personas, ¿ok? O sea, que una persona venga acá y me diga, mira, tú no te imaginas la cantidad de cosas que yo he visto en asesorías. A mí me mueve el corazón porque yo sé lo que esa persona está viendo, pero también me da la certeza de decirle, es como tú aquí puedes salir, no te afanes, yo ya pasé por eso y yo ya sé que uno sale de eso, si toma soluciones. Entonces mi invitación, ¿cuál es? A que se inscriban, busquen en las redes de Avanzar, busquen en mis redes también, pueden colocar sus datos y demás, y nosotros le hacemos la asesoría. Van a aprender montones, porque uno en una asesoría, una cliente me decía, Has, tus asesorías son medicinales. Me decía, yo vengo aquí, venía totalmente ya, sí. Ese es muy bonito, me gusta mucho contar eso, me parece muy lindo, muy tierno. No, porque es que se te siente que tú escuchas desde el corazón y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque llevas la experiencia, o sea, porque no es para ti. Sí, sí, sí te estoy escuchando. Sí, Te decía, repites, por favor, que me... te decía mi querida Has, que cuando tú hablas de que es sanadora, de que es una bendición, de pronto ese momento donde tú entras en contacto con las personas para asesorarlas, pues se te siente y es que es muy diferente cuando yo he vivido la experiencia y a través de mi experiencia puedo comprender aún más a las personas, generar ese sentido, ese sentimiento de empatía. Aquí nos preguntan, ya nos han empezado a hacer preguntas, entonces dicen que, o sea, que la insolvencia es dejar de pagar. No. Esa afirmación. No. Cuéntanos. No, lo que pasa es que estar insolvente, ¿qué es? Primero aclaremos qué es estar insolvente. Estar insolvente es que yo así tenga unos ingresos, ¿ok? Así yo tenga unos ingresos, los que sean, no me alcanza para cumplir todas mis obligaciones,
¿Ok? Mucha gente también la confunde con el tema de que si yo tengo un patrimonio, entonces no me puedo insolventar. No, no necesariamente. ¿Ok? Ni que porque lo tengo sí me puedo insolventar. No, tampoco funciona así. Si yo soy una persona insolvente, significa que mis ingresos no me alcanzan para cubrir todas las obligaciones que yo tengo. ¿Ok? Yo he insolventado fiscales, y un fiscal gana muy bien, pero también tienen muchos gastos. Entonces hay personas que tú ves con carros, con casas, pero las deben, tienen que pagar esos créditos. Y lo que recibe ahorita la economía por la pandemia y por todo lo que tú quieras, la gente ya no está recibiendo comisiones, no recibe los mismos ingresos y eso hace que sus ingresos bajen. Pues no pueden cumplir con los créditos que ya habían adquirido cuando sí tenían dinero para pagar. Ok. Entonces, ¿qué pasa? No se trata de dejar de pagar, sino de llegar, si yo tengo la capacidad de pago, de llegar a un acuerdo de pago con mis condiciones actuales. Esta ley es la ley del deudor, porque la ley de los acreedores la tienen ellos cuando hacen procesos ejecutivos y se cobran y demás, pero no existe una ley del deudor. Esta ley es la ley del deudor, en donde las personas, ¿qué pueden hacer? En donde las personas sencillamente pueden hacer propuestas de pago con base en su situación económica actual y llegar a un acuerdo de pago con todas las entidades, porque son todas con las que vamos a negociar, y poder pagar de una manera en la que yo pueda responder. ¿Ok? Bueno, ¿Tiene otro final? Dime. no, no, no. Termina, por favor. Ok, tiene otro final y es para aquellas personas que, por ejemplo, realmente no tienen capacidad de pago para hacerlo. ¿Ok? Entonces, esta ley está hecha, tiene dos vías, para el que puede pagar y para el que no puede pagar. Entonces, el que no puede pagar hay un proceso que se llama una liquidación patrimonial, en el cual hay un descargue de las deudas, ¿vale? No todos aplicamos para eso porque, por ejemplo, si una persona tiene un carro, tiene un bien, no le conviene eso porque con ese patrimonio va a cubrir esas deudas que debe. Entonces, ¿qué pasa? Yo que los invito que tomen la asesoría, nos escriban para que nosotros les contactemos y ahí revisamos totalmente su caso. Las deudas no se solucionan con más dinero, se solucionan con inteligencia. ¿Qué le estamos colocando acá a todas las personas? Les estamos colocando nuestra capacidad, nuestra creatividad para buscar en esos análisis la solución que la persona más le convenga para obtener un buen acuerdo y pueda salir definitivamente de sus deudas. Muchísimas gracias, Has. Bueno, acá nos preguntan, ya en proceso de insolvencia, ¿qué pasa con el historial crediticio de las personas? Depende de las dos cosas. Entonces, por ejemplo, una persona llega a un acuerdo de pago, ¿cierto? Ya está reportado, porque si la persona entra es porque ya está reportada. Entonces, cuando la persona llega a un acuerdo, en este tipo de proceso existen tres actores. Estás tú, actores. Estás tú como deudor, están los acreedores y está el centro de conciliación. ¿Quién es el centro de conciliación? El centro de conciliación es la entidad que media entre los acreedores y los deudores para llegar a un acuerdo de pago. Cuando yo hago mi solicitud y llego a un acuerdo, que es la primera opción, y llego a un acuerdo, el centro de conciliación emite ese acuerdo, ¿ok? Y lo notifica a las centrales de riesgos. Ese reporte negativo que yo tengo cambia, ya no me queda un reporte negativo, sino me queda una anotación que dice al día con acuerdo de pago, que es muy distinto a un reporte negativo. A medida que yo voy pagando mis cuotas, pues mi score o mi puntaje en centrales va a ir subiendo, porque la entidad, así como reporta que no pago, pues tiene que reportar que yo sí pago también, ¿cierto? Entonces mi score va a ir subiendo, de tal manera que cuando yo termine de pagar mi acuerdo, no tengo reportes negativos y tengo un score alto para volver a acceder a la vida crediticia. Porque eso es lo que dice la ley, es que esto es ley, Pedro, no lo estamos inventando. La ley en el artículo 531 que dice que lo que busca la ley es que las personas normalicen su vida crediticia. ¿Para qué? Pues para volverse a endeudar. Alguien tiene que mover la economía. ¿Qué día escuchaba un reporte? No me acuerdo si fue en Caracol o en RCN, no sé, que éramos 26 millones de personas en data crédito. 26 millones de personas. Eso genera un cuello de botella. Entonces, ¿qué hacen? No hay cómo mover la economía. Estas leyes, y una también muy bonita, la ley de borrón y cuenta nueva, lo que buscan es dilatar ese cuello de botella. Que las personas que, como yo, que no me fiaba ni un tinto, ni un celular, ni nada, podamos acceder a la economía y podamos mover esa economía. Eso es lo que busca. ¿Cómo? Pues normalizando la vida crediticia. Bien sea con el acuerdo de pago o lo segundo con la liquidación patrimonial. Con la liquidación patrimonial también voy a normalizar mi vida crediticia. ¿Ok? Se me va a demorar un poquito más de acuerdo a lo que dura el proceso y demás, pero también la normalización. Sí o sí, sea con un acuerdo o sea con una liquidación, normalizo toda mi vida crediticia. Bueno, muchas gracias, Has. Bueno, aquí Diana Salazar nos pregunta
Bueno, nos saluda, muchísimas gracias Diana, y dice que cuando a una persona le rematan un bien y este valor de remate es superior a la deuda de la persona, el acreedor entra a devolver el excedente al deudor. Eso se llaman remanentes. Eso se llaman remanentes. Depende. Sí, en la gran mayoría donde rematan los inmuebles, pero esto es muy triste, porque cuando una persona no conoce la ley, el que se va a rematar es porque no conoce la ley, eso sí, no hay de otro. Estaba ignorantico como yo, que no sabía que existía la ley. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Cuando la persona no conoce, le abren un proceso, le rematan el inmueble. Si la persona no tiene un abogado usualmente, o la gran mayoría, tristemente, le rematan ese inmueble por el 80% de su valor, a veces catastral, ni siquiera comercial. ¿Ok? Como se fue un proceso, le cobran intereses de mora, gastos de abogado, gastos administrativos, costas del proceso, todo lo que quieran. Muchas de esas personas le quitan el inmueble y queda debiendo plata. Imagínate tú, o sea, perdió el inmueble, todo lo que había pagado y queda debiendo dinero por eso. ¿Ok? Entonces, muchas veces no quedan remanentes de ese remate. Si quedan remanentes, pues el juez dice son remanentes y le entregan el saldo, siempre y cuando los haya. Pero en la gran mayoría de los casos, eso no existe. Oh Dios. Tristemente. Bueno, Por eso es muchas que gracias. necesito esa cuenta. Gracias, Hans. Bueno, aquí Diana nos pregunta lo siguiente. ¿Y cómo funciona en el caso de la liquidación patrimonial? ¿Cómo se normaliza dataqueto en este caso? Ok. Cuando hablamos de una liquidación patrimonial es porque la persona no tiene la capacidad económica para llegar a un acuerdo de pago. Entonces, uno como deudor, por eso se llama el proceso del deudor, uno hace unas propuestas de pago. Venga, señor Colpatria, Vivienda, Falabella, Nubank, como se llame, Rappi, el que quiera. Hasta Juancho me presta. Venga, yo no tengo cómo pagarles a ustedes, los voy a reunir y les voy a hacer una oferta de pago de cómo yo les puedo pagar. Yo hago mi propuesta, ¿cierto? ¿Quién me dice que sí o que no? Pues las mismas entidades financieras me van a votar si acepto o no acepto esa propuesta de pago tuya, ¿ok? Para lograr un acuerdo necesito un porcentaje. Entonces, si los votos que me dan estas entidades o mi propuesta no es atractiva para estas entidades, pues sencillamente no voy a poder obtener ese acuerdo. Al no obtener ese acuerdo, ¿qué pasa? El Centro de Conciliación emite un documento que se llama Acto de Fracaso de la Negociación. Y el mismo Centro de Conciliación lo radica ante repartos en juzgados e inicio mi proceso de liquidación patrimonial. ¿Qué es la liquidación patrimonial? Pagar todo lo que debo con todo lo que yo tengo. Esa es la liquidación. Entonces, la liquidación tiene 3 etapas. La apertura, las negociaciones y finalmente la adjudicación. Son esas 3 etapas. Entonces, en el juzgado, cuando iniciamos la etapa de apertura, me asignan un liquidador, o hay una persona que es el liquidador, que es el auxiliar de justicia, ¿ok? Entonces, ¿a qué viene esto? Cuando ya inicio esa apertura, por ley de habeas data, lo que dice es que yo duro el doble del tiempo reportado en centrales de riesgos una vez haya realizado el pago, ¿ok? Si yo hago un proceso de liquidación patrimonial y me quedan saldos insolutos, ¿qué son saldos insolutos? Por ejemplo, yo me voy al proceso, yo debo 100 millones de pesos, pero mi único patrimonio son 10 millones de pesos, representado en lo que sea, un cargo, lo que sea. ¿Qué pasa? Yo pago hasta donde alcance ese patrimonio, que serían los 10 millones. ¿Qué pasa con los 90 restantes? Eso se llaman saldos. El juez es el único que tiene el poder y la potestad para hacer algo que se llama descargue de deudas. ¿Qué es el descargue de las deudas, Pedro? La deuda es una deuda civil. ¿Por qué? Porque yo firme un título valor. Cheque, pagaré, letra, factura, como se llama. Eso hace que la deuda sea exigible, ¿ok? Cuando yo hago un proceso de estos, el juez ordena que esos saldos insolutos, esos 90 millones para el ejemplo que estamos hablando, mutan por orden de un juez de una deuda civil a una deuda natural. ¿Qué es una deuda natural? Aquella que yo moralmente sé que tengo. Moralmente yo sé que la tengo porque la deuda no desaparece, pero moralmente yo sé que la tengo, pero ya no me la pueden exigir legalmente. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Como yo no pago mi deuda, no significa que yo dure reportada eternamente en centrales, ¿ok? Porque no la pagué, no. Dice que la ley que yo máximo voy a durar 4 años reportada. Pero esos 4 años empiezan a partir del primer año de la apertura. Es decir, yo inicio mi proceso, inicio mi apertura,
pasa el primer año y pasan mis 4 años de castigo. A los 5 años yo ya no tengo reporte negativo. ¿Ok? Es como si yo acabara de salir del colegio e iniciara mi vida crediticia nuevamente. Esas deudas que se fueron a saldos insolutos ya no son exigibles. ¿Sí me expliqué? Yo pienso que sí. Igual yo estoy aquí aprendiendo muchísimo, así que te agradezco, Has, por toda esta información que nos está regalando. Y yo quiero hacerte una pregunta. Eh, ¿Tú llegaste al puerto de pago o a la liquidación? ¿A ti cómo te fue en tu experiencia, en tu caso? En mi caso. Entonces, en mi caso, ¿qué me pasó? Es que mis deudas son de 360 millones de pesos. Pues yo tenía un chiquitín, yo no tenía capacidad de pago y obviamente no me aceptaron la oferta que yo tenía con lo que yo podía pagar. Cuando hablamos de una propuesta de pago, la ley dice que debe ser clara, expresa y objetiva, pero ese objetiva, ¿a qué se refiere también? A que se debe hacer con mi capacidad de pago real, con lo que yo realmente puedo ofrecerte. Oye, ven, yo estoy en esta situación y lo que tengo para ofrecerte es tanto, porque debo dejar para mi mínimo vital, el mínimo vital de mi familia. No les gustó la propuesta, entonces me fui a la liquidación patrimonial y yo estoy en el proceso de liquidación patrimonial. Ya pasé la primera etapa que fue la apertura, ya pasé las negociaciones y estoy en la tercera etapa que es la adjudicación. Llevo 2 años y medio, 2 años larguito en el proceso, ya es la última, ya ahorita salgo. Ah, bueno. Bueno, a mí me inquieta eso, es decir, si finalmente yo no tengo el presupuesto que la entidad casi que me exige, o sea, ¿cómo se maneja eso? Porque es que finalmente, pues digamos que en gran medida, pues todos pues, necesitamos, digamos que de manera inmediata suplir nuestras necesidades básicas, ¿no? Y si tenemos familia, por supuesto que así sea. El banco que tanto realmente me ayuda o realmente es por eso que tenemos que recurrir a esta ley de insolvencia para salir de esas deudas, para salir de esa presión psicológica, para de pronto o de hecho tener paz y serenidad. ¿Qué tanto el banco nos apoya, nos ayuda pues para poder salir de esta situación? O definitivamente y de manera general están es, no me importa su realidad, yo lo que deseo, necesito es esto, ¿cómo hacemos? Ok, chévere esa pregunta. Me parece interesante esa pregunta. ¿Y qué es lo que pasa? Este es el proceso del deudor, ¿ok? Entonces, cuando no estamos en una insolvencia, el banco está aquí, ¿ok? El banco está arriba. Nosotros acá abajito haciéndole caso, esperando la refinanciación, reestructuración, que lo único que hacen es endeudarme más y el banco chévere con sus tales alivios y demás cosas, ¿ok? Cuando nosotros hacemos un proceso de insolvencia, adivina qué pasa. Las condiciones se igualan, Okay. las condiciones se igualan. Entonces, ahí ya sabe el banco, ya sabe que es un proceso del deudor. Entonces, hay muchas entidades financieras que negocian y negocian a unas tarifas súper chéveres. Por ejemplo, tenemos entidades financieras que un crédito hipotecario, lo negocian a tasa del 0,6. Eso es muy mínimo comparado a las tasas actuales. Lo mismo los créditos de libre inversión, consumo y todo ese tipo de cosas. Entonces, ya cuando tú llegas a un proceso que es tuyo, porque no es del banco, ya es tu proceso, las condiciones de las entidades financieras cambian totalmente. Y hay muchas entidades financieras que ya aprendieron esto, porque esta ley es muy nueva, ya aprendieron a negociar en procesos de insolvencia y saben que no les conviene que una persona se vaya a un descargue de deudas. Entonces, ¿qué hacen? Negocian a unas tasas bajitas. ¿Para qué? Para que la persona efectivamente sí pueda cumplirles y ellos también se vean beneficiados de que la persona les pague las deudas y demás. ¿Ves? Entonces, es muy bonito eso. Hay muchas entidades financieras, no puedo decir que todas, pero la gran mayoría se ha comprendido eso y están participando, la verdad, están cooperando. Te pregunto, ¿hace cuánto salió esa ley? ¿Hace cuánto empezó a moverse esa posibilidad para quienes hemos tenido deudas en algún momento y no hemos tenido cómo pagarlas o cubrirlas? La ley es la 1564 del 2012, pero no te digo que yo me vine a enterar hace poquito. Es la ley 1564 del 2012. Es una ley realmente nueva, ¿ok?
Estamos aprendiendo, estamos revisando cómo se hace por todavía, porque por ejemplo muchos de los jueces ni siquiera saben, ni siquiera los jueces saben que existe la ley y no saben muchas veces cómo manejarla ni demás. Entonces también digamos que ha sido una labor ardua de nosotros como avanzar, explicarles a los jueces y a los demás cómo funciona la ley. Entonces eso también es cierto. Es una ley que a pesar de que es del 2012, mira, estamos a 2023, no se conoce. No se conoce. Eso te iba a decir, ¿los bancos todos conocen esa ley? ¿O hay también, o han visto el desconocimiento en los asesores de los bancos, en las personas que de pronto dicen la palabra insolventarse, insolvencia, y de pronto quedan como, ¿de qué me hablan? ¿Qué estás diciendo? ¿Eso ha pasado? Literal. Ha pasado con todo el mundo, o sea, no solamente, no tengo que hasta los dos, entonces ha pasado con todo el mundo, porque es algo realmente muy nuevo. Y sobre todo que los bancos, como no les conviene tanto que la gente sepa sobre estos procesos, porque realmente seamos sinceros, es un proceso del deudor, no es un proceso de la entidad financiera. Entonces a los bancos como que no les conviene mucho que la gente se entere de estos procesos, entonces como que yo siento que algunas entidades, sin hablar mal de ellas, no todas, le han hecho mala fama. Le han hecho muy mala fama. Entonces la gente va y dice, no, es que yo quiero que usted me ayude a que yo pueda negociar la deuda con usted, o si no voy y me insolvento. No, si usted se insolventa, eso mejor dicho, muere financieramente, nadie en el mundo le vuelve a prestar, usted queda, O sea, son usted va a vainas quedar que no peor. son reales. O sea, eso es terrorismo. Sí, lamentable. Sí, sí, O sea, sí. O sea, sí, es la sí, obvio, salida sí. que es una real salida que tú tienes, pero digamos que el manejo que le dan es como, usted va a quedar peor, o sea, ya está en el piso y va a quedar por debajo. No sé si sea un tema que directamente política de algunas entidades o realmente que el asesor lo han educado así o realmente no conoce el proceso de insolvencia o le llegó por chisme y eso es lo que él transmite, ¿ok? Pero pues, sea cual sea, no está bien. Sea cual sea, no Claro. está bien, ¿ok? No está bien. Mi querida Has, pregunta, ¿cuáles son los requisitos que se necesita para aplicar a este proceso de insolvencia? Pero yo no sé la gente qué respuesta espera, pero yo solamente tengo una respuesta y es que se quieran acoger al proceso, que tengan deudas y que quieran solucionar su vida financiera. Ese es el único requisito para mí. ¿Por qué? Porque nosotros en los análisis que les hacemos, la ley ya está hecha. Pero la ley ya está hecha. Nosotros que tratamos con nuestra creatividad y con todo el conocimiento que nosotros tenemos, que ponemos a disposición de las personas, que de hecho no cobramos la asesoría, imagínate eso. Entonces, ese aprendizaje y ese conocimiento que nosotros ponemos, lo colocamos a esa persona y le decimos, venga, su opción es esta, su mejor opción es esta. Entonces, la ley ya está hecha. ¿Nosotros qué hacemos? Acomodar a la persona para que se pueda acoger a la ley y pueda hacer un proceso que la persona realmente sea benéfico para ella, ¿ok? Que le convenga a esa persona. ¿Qué se necesita? Que lo quiera hacer. Pero que Perfecto. lo quiera hacer, ¿no? Excelente. Hans, bueno, vamos a compartir algunas preguntas que nos han escrito aquí. Dale. Si no hay conciliación de pago en la primera citación, ¿cuánto puede demorar el proceso de conciliación para la liquidación del bien? Bueno, entonces acá hay que tener en cuenta una cosa. Cuando nosotros hablamos de la primera citación, en la primera citación no va a pasar nada, ¿ok? Porque de hecho es una audiencia y esa audiencia se puede suspender hasta 10 meses, eso lo dice la ley. Entonces, en la primera audiencia, ¿qué se va a hacer? Conocernos, saber quiénes son, si somos, si no somos. Después viene la graduación de créditos, si realmente hay un control de legalidad, que si la persona si vive en el domicilio, que si no es comerciante, bueno, un tipo de cosas así. Viene la graduación de créditos, que si es la suma que usted dice o que si es la suma que yo digo o yo no estoy de acuerdo con ese valor o si estoy de acuerdo con ese valor. Entonces hay muchos factores que afectan esos tiempos. Nosotros, ¿cuánto tenemos estipulados? Más o menos que dure ante el centro de conciliación, dura más o menos unos 5 meses. 5 meses ante el centro de conciliación. Y ahí ya se remite el proceso ante el juzgado, ¿ok? ¿Cuánto dura en el juzgado? Depende del juzgado, no todos los juzgados son iguales, o sea, eso sí no tiene regla ni tiene uno cómo calcularle, es imposible, o sea, eso es imposible. Yo he sabido de procesos que duran 6 meses en las 3 etapas, la apertura, las negociaciones y finalmente la adjudicación. He conocido procesos que duran 6 meses. Yo llevo 2 años larguitos y estoy en la última etapa, que es la adjudicación. En mi caso, puedo hablar de mi caso, ¿ok? Pero ha sido un tema porque
no es que se haya demorado tanto, sino ha sido un tema más bien del proceso que yo traía anteriormente, porque yo estaba demandada hasta donde no más, del proceso que traía anteriormente, y ese juzgado que me traía el proceso no ha querido dar respuesta. Entonces, más que todo es por eso, pero no por, en sí por el juzgado que estoy llevando mi proceso actualmente. Entonces, ahí hay una serie de condiciones. ¿Qué es lo que interesa aquí, Pedro? Si yo voy a durar castigada 4 años y esos 4 años empiezan a partir de la apertura, lo que yo necesito es la apertura, porque a partir de la apertura es que me empieza a correr todo el tiempo que yo necesito de castigo, independientemente que mi proceso en el juzgado demore 6 meses, 1 año o 2 años. ¿Ves? Yo lo que necesito es eso, pero ya sé que empieza a correr mi tiempo y a los 5 años yo ya no tengo reportes. Cuando tú hablas de tiempo de castigo, ¿a qué te refieres? Al castigo que tenemos por habeas data, ley 1266. Entonces, ¿qué dice la ley de habeas data? Tú duras el doble del tiempo castigado en una central de riesgo una vez hayas realizado el pago. Ejemplo, si yo duré en mora 1 año de una tarjeta de crédito, yo realizo hoy el pago y duré 1 año en mora, me van a castigar el reporte negativo de 2 años. El Oh, doble del Dios. tiempo que duré en mora. ¿Ok? Sí, eso lo dice la ley de habeas data. Como yo no voy a pagar la deuda, sino que me voy a un descargue, porque yo te comentaba, no significa que eternamente vaya a durar castigada en reportes, sino que son el máximo, que son 4 años. Y esos 4 años se empiezan a contar a partir del primer año de la apertura del proceso de la liquidación patrimonial. Es decir, Es que que me hagan tenemos la que apertura, tomar se empieza a acción y correr ese acción tiempo ya. pronto. Ya mismo. O sea, ya mismo hay que escribir a tu Claro, perfil, ya mismo hay que ya escribir al perfil de avanzar si realmente al mío estamos ya viviendo va a estar. estas situaciones. Claro que sí. Bueno, aquí nos hacen otra Sí. pregunta. ¿Y yo puedo pagar el bien aún en proceso de liquidación? ¿Me repites la pregunta? Claro que sí. ¿Y yo puedo pagar el bien aún en proceso de liquidación? No. No me es clara la pregunta, ¿yo puedo pagar el bien aún en proceso de liquidación? Bueno, acá hay una cosa y es importante y es lo otro. Cuando nosotros hablamos de una liquidación patrimonial y yo tengo patrimonio, por ejemplo, yo tengo una casa, no sé si te vaya a contestar bien la respuesta, si no, por favor, me colocas la pregunta de otra manera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me voy a una liquidación patrimonial, las condiciones cambian, ya no es un remate. Ya no es un remate, ¿por qué? Porque en el remate ya les comenté qué era lo que pasaba. Cuando yo me voy a una liquidación patrimonial, yo tengo la opción, no es que la ley me obligue, yo tengo la opción de vender mi patrimonio como al valor comercial, lo que realmente vale. Por ejemplo, si yo tengo una casa y mi casa vale 200 millones comercialmente, pero mi deuda es de 100 millones, pues sencillamente yo vendo mi casa en el valor comercial, en los 200 millones que valen, ¿ok? Sí. Y pago los 100 millones que debo a capital y me queda a mí mi capital o el remanente que me quedó, ¿ok? Que es muy distinto a una liquidación porque perdón, que es muy distinto a un remate porque en el remate pierdo mucho más dinero, ¿ok? Si yo estoy en el proceso, la ley me da la opción de venderlo, no es que me obligue a venderlo. ¿Ok? Y es muy chévere en la liquidación, ¿por qué? Porque, por ejemplo, para los créditos hipotecarios, si yo no tengo cómo llegar a un acuerdo y la entidad me dice que no acepta mi propuesta de pago, no le sirve lo que sea, me voy a la liquidación. Esa liquidación divinamente, como es hipotecario, puede durar 3 o 4 años ante un juzgado, si el mío lleva 2. Entonces, ¿qué pasa? Durante esos 3 o 4 años yo no voy a pagar arriendo, cuotas, y tampoco me pueden sacar de mi inmueble, imagínate tú. Por eso es que las entidades financieras ya lo aprendieron y sí negocian en procesos de negociación de deudas, negocian porque no les conviene que uno se vaya a liquidación, porque en ese tiempo no van a recibir dinero y no pueden hacerle nada a la persona. Cuando una persona está en insolvencia y es acogida al proceso, la entidad financiera ya no lo puede embargar, no le puede quitar, no le puede hacer nada, ¿ok? Queda congelado todo. Entonces, por eso es que sí negocian dentro de los procesos. Si no negocian, pues ¿qué pasa? Pues tampoco me pueden sacar de mi casa y yo puedo vivir en mi casa 3 o 4 años. Y después, pues, si decido venderla, pues la vendo, le pago a usted lo que le debo y me quedo con lo que me quedó a mí, porque ahí sí me queda dinero, porque yo la vendo al valor comercial. ¿Ok? Entonces, digamos que mientras que estoy en proceso de liquidación, yo puedo vender mi casa, mis predios, sí, claro, yo los puedo vender y pagar las deudas también. El hecho de que yo me vaya a una liquidación no significa que yo deje de negociar. No, significa que ya no estoy negociando por medio de un centro de conciliación, sino que lo puede hacer es por medio de una liquidación con un liquidador en un proceso de liquidación patrimonial, pero yo puedo seguir negociando mis deudas. Ay, muy bien. Liz, pregunta, después de este encuentro y esta cercanía con nosotros, con Avanzar, ¿cómo ha sido tu vida?
digamos que vamos a iniciar, No, a cerrar, vamos a empezar a cerrar este live, un poco como iniciamos, desde ese sentir, desde el corazón. Cuéntanos. no, esto, no, Pedro, es que no sé, no sé ni cómo expresarlo, o sea, no sé ni cómo expresarlo. Esto te lleva a ti a muchas cosas. Yo siempre he dicho algo y no siempre, lo aprendí acá, lo aprendí duro, o sea, duro, sangre. Todo lo que es creado por el hombre se puede recuperar. O sea, y eso lo tengo perfectamente claro. Este aprendizaje yo creo que uno necesita pasar por estas cosas porque uno necesita desde su ser espiritual aprender algo, crecer como persona. Y eso sí me ha llevado mucho en avanzar. O sea, yo he tenido otros cargos, otras cosas, pero como persona y he estudiado muchas cosas, bueno, que no vienen al caso, pero el aprendizaje y el crecimiento mío como persona en avanzar, o sea, ha sido una vaina, pero monumental en este corto tiempo que llevo, porque realmente llevo 3 años y medio en avanzar en la compañía, pero ha sido tan notorio mi cambio a nivel personal. Yo, Has Reyes, como persona, mi cambio personal ha sido, o sea, una cosa absurda. Entonces tú aprendes a valorar otras cosas, aprendes a querer otras cosas, aprendes a agradecer. Y eso es muy bonito, porque tú como persona te sientes libre, te sientes tranquilo. Eso es felicidad, o sea, eso es felicidad. Tú estar tranquilo, eso no tiene precio y eso es felicidad. Entonces, yo sí agradezco mucho haber conocido Avanzar, haber sabido que ya existía la insolvencia para persona natural, no comerciante, y poderme acoger. Y mi invitación sí es esa, a buscar la paz. O sea, no, yo no saco nada con decir, ay, mañana, pasado mañana, dentro de un mes me voy a insolventar y voy a lograr la paz. Y de a mañana, de aquí hasta dentro de un mes, voy a vivir estresada porque no tomé acción. Las grandes enfermedades provienen del estrés. ¿El estrés de dónde proviene? De la preocupación y un estado financiero que te hace, te preocupa, te estresa y es donde te enfermas. Tú no puedes alargar o darle largas a tomar una decisión que te va a salvar emocionalmente y te va a traer esa paz que tú necesitas. A mí me ha traído paz, tranquilidad. Uy, mi vida me ha cambiado montones. Mis hijos, la relación con mis hijos, con mi familia, todo. Bueno, pues eso me alegra mucho, Eso siempre que está. también cuando tú recordás el Pulmeneíto, tiene que ver con eso. Bueno, para que no sepan, hemos tenido la posibilidad de encontrarnos en diferentes escenarios de crecimiento y fortalecimiento personal y bueno, allí hemos también sonreído, disfrutado y celebrado la vida. Entonces, eso me alegra. Bueno, mi querida Has, voy a hacerte la última pregunta, igual para todos quienes han dejado preguntas. Por supuesto, por interno vamos a dar respuestas a todas y a cada una de sus preguntas, porque eso hace parte de nuestra responsabilidad, eso hace parte de nuestro profesionalismo y siempre queremos que sepan que estamos aquí para ustedes, que absolutamente todas esas inquietudes y esas preguntas queremos que se puedan suplir y podemos poder iniciar esos procesos de insolvencia para quienes puedan aplicar, porque como estamos hablando acá con Hans, lo que en verdad queremos es que todos vivamos en ese escenario de serenidad, de felicidad y que no es un ideal, porque es aquí donde tenemos que cambiar la palabra. Hey, yo quisiera dejar de tener estas deudas, yo quisiera ya estar tranquila, yo quisiera que el banco no me llamara, yo quisiera poder. No, si tomamos acción, escribimos, aquí por interno nos comunicamos, tengan la certeza que podemos estar de manera personal, en nuestro contexto de familia, en nuestro contexto laboral también, poder tener un espacio que nos fortalezca en serenidad, en felicidad y que realmente eso que nos está acosando, eso que no nos deja vivir tranquilos, pues se convierta realmente en una respuesta, en una solución que pues se mantenga de manera permanente y que a través de ese escenario pues haya sido un escenario de aprendizaje, pero que después de tomar acción pues ya hace parte de, afortunadamente, de un pasado. Y por ejemplo tú, aunque llevas 2 años en este proceso, pues llevabas mucho más tiempo en desconocimiento, en angustia, y bueno, ya estás en esa fase final. Eh, bueno, Hans, ¿qué nos regalas para todas las personas que están conectadas en este live, para todas las personas que lo van a ver posteriormente? Algo importante que tenga que ver con este tema de este proceso de insolvencia.
Yo creo que es determinación y tranquilidad, Pedro. Yo creo que yo, como lo viví desde una experiencia tan dura, que, pero la verdad hubiera preferido haberme evitado muchos dolores y lágrimas. Pero pues bueno, se aprendió, qué carajo. A uno nadie le quita lo bailado, así de sencillo. Pero sí es a que realmente lo contemplemos, o sea, que realmente nos pongamos la mano en el corazón y que realmente seamos conscientes de que nosotros no merecemos vivir en angustia, nosotros no merecemos vivir estresados, nosotros no merecemos vivir en intranquilos y nosotros no lo merecemos menos nuestras familias, porque nosotros, lo que nosotros hacemos se lo estamos proyectando a ellos, a las personas que tanto amamos, son las que ven nuestra angustia, son las que ven nuestro sufrimiento y que van a reflejar lo mismo que nosotros estamos viviendo. Entonces, mi invitación muy grande es a que no posterguemos las cosas, sino que realmente busquemos ayuda. Uno, eso, y dos, a aceptarlo, Pedro, porque hay muchas personas que estamos viviendo situaciones difíciles y no las aceptamos por el que dirán, porque me dijeron, porque no quiero hablar igual, con cualquier cantidad de excusitis que tú les pongas. Entonces mi invitación es a que aceptemos nuestra realidad y que también nos demos esa fuerza de fe y ese ánimo porque sí se puede. O sea, sí se puede. Simplemente decir, yo lo quiero hacer, lo voy a hacer y voy a salir de esta situación. Por el bien mío primero, porque primero me amo a mí para después darle amor a todos los demás, porque me amo a mí mismo, necesito mi tranquilidad y ahí sí la puedo esparcir a todos los que más amo. Entonces mi aprendizaje sí fue ese, debo cambiarlo yo para mí porque me amo y darle ese amor y esa nueva haz que soy realmente a las personas que están conmigo y que amo un montón. Esa es Claro mi que sí. invitación. Si yo pude, que tengo dos manitos y pasé por situaciones que va a cumplir 48, entonces cualquier persona lo puede hacer, pero desde que lo quiera cualquier persona lo puede hacer, es determinación nada más. Pues muchas gracias, Hans, porque realmente no podemos brindar de lo que no tenemos. Entonces, en el momento en que tú empezaste a encontrar y a construir esa paz, esa serenidad, pero sobre todo esa felicidad, es lo que empezaste a brindarle al mundo. Y mira que acá hay un comentario muy especial de Steven que dice, hay muchos miedos y mitos sobre este proceso, pero es una excelente opción. Solo hay que aprender a manejar la paciencia y las emociones. Entonces, desde ahí, mira que hay mucha conexión, porque es que un mundo es ese mundo que se nos presenta de la vida financiera, de pronto adquirir deudas y demás, pero digamos que todo parte definitivamente del ser humano que somos nosotros y cómo estamos emocionalmente, porque eso es lo que nos permite no solo de pronto tener la claridad de cómo puedo acceder a ciertos procesos para dejar de tener deudas, sino también de cómo puedo realmente enriquecer mi vida y mis contextos, mi contexto laboral, mi contexto familiar, mi relación de pareja y demás, porque querámoslo o no, cuando hay este tipo de situaciones, este tipo a veces de acoso, depresión, de tensión y estrés, pues sencillamente nuestra vida no va a fluir como realmente nosotros deseamos que pase, sino de pronto va a estar ahí algo complicado para poder generar, pues nuevamente y cerrando ya casi este live, este escenario de serenidad. A todos quienes se han conectado, pues por supuesto darles las gracias. A ti, Has, qué maravilla que nos hayamos reencontrado a través de la virtualidad, pero con un sentido, un propósito mucho más grande, que es que todas las personas que tengan este live como herramienta puedan acceder precisamente a ese escenario de paz, tomando acción en los procesos de insolvencia, que en este caso lo hablamos, y bueno, invitando a todos a que por supuesto nos dejen sus datos para que podamos tener esa asesoría, como Liz lo dice, sin ningún valor, sin ningún costo, sino con el gran objetivo de poder colaborarles y ayudarles. Así que pueden dejar por interno, tanto en el perfil de Hans como en el perfil de Avanzar, los datos, su nombre, su número celular, su rango de deuda, y esto nos va a permitir poder entrar en contacto con ustedes y que podamos empezar a servirles, a colaborarles, porque ese es nuestro gran objetivo. Que personas que tuvieron un grado de tensión y estrés tan fuerte como el que tuvo Has, pues que el día de hoy puedan contar con serenidad, que nuevamente tengan la posibilidad de tener una vida crediticia, la oportunidad de trabajar donde quieren
y pues por supuesto nuevamente volver a capitalizar y volver nuevamente a tener pues los recursos importantes que en algún momento pudieron haber tenido. De acuerdo. Bueno, mi querida Has, pues te envío un abrazo muy fuerte, me alegra muchísimo volverte a ver, que nuevamente nos podamos encontrar a través de esos escenarios de celebración, de vida. Y bueno, te envío un abrazo muy grande y muchas gracias por esta noche, regalarnos este espacio para todos nosotros y este testimonio tan valioso. No, no, no. Muchísimas gracias a ti. Qué tarde, qué nochecita, qué espacio tan chiquito, tan ameno. De verdad, muchísimas gracias. Chévere, chévere tus preguntas, chévere que me hayas abierto este espacio. Estoy muy agradecida. Y ya sabemos, estamos aquí para servir. O sea, no hay un mayor propósito que dar nuestro conocimiento, dar nuestros talentos precisamente a aquellas personas que tanto lo necesitan. Entonces, mi invitación es, levanten la mano. Estoy pasando por esta situación. ¿Qué puede pasar? Nada, pues igual que van a invertir el tiempo, yo sé que el tiempo es muy valioso, pero toda la información nosotros de las personas que realmente quieren hacerlo, nos quieran consultar, ahí están bienvenidos. Yo sé por lo que están pasando y si hay solución. Y a veces mucho análisis causa parálisis, o sea, así de sencillo. Entonces, no, hagámosle, busquemos asesoría, levantemos la mano, acá estamos nosotros, todo el equipo de Avanzar está dispuesto a brindarles asesoría, a apoyarlos, a escucharlos, sobre todo a escucharlos y a saber, a darles una buena solución y buenas alternativas, ¿vale? Y Pedro, muchísimas gracias, algún día. Entonces, qué rico haber estado contigo en este espacio, lo que necesites, acá estamos, ¿vale? Así es, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos quienes se conectaron a este live y bienvenidos aquí a su casa Avanza. Chao, chao.